Ahí sí. Ahí sí, ahí estamos grabando. Entonces, como les comentaba, esta es una clase que, mm, que es primera vez que la hago y que tiene esta orientación que yo les señalaba, o sea, servir en un puente entre las actividades de fisiopatología de tercer año y las actividades de psiquiatría que vienen el próximo año. Entonces, como todavía no hemos pasado por psiquiatría, entender que cuando nosotros hablamos de depresión, nosotros estamos hablando básicamente de les pediría que por favor silencien los micrófonos, eh, los que los tengan abiertos por favor, si los pueden silenciar, que cuando hablamos de un episodio depresivo mayor, estamos hablando de un síndrome clínico, y que cuando usamos el término episodio depresivo mayor o trastorno depresivo mayor, en el fondo es para diferenciarlo del concepto popular de depresión, que cuando uno habla de depresión hoy día el concepto es muy amplio y tiene ribetes desde lo económico, a la depresión económica, a lo social, a lo psicológico. Entonces, cuando hablamos de un episodio depresivo mayor, estamos hablando de un cuadro clínico, de un síndrome que tiene componentes en lo afectivo, ánimo depresivo, anedonia, angustia, irritabilidad, etc. Problemas cognitivos, fallas de memoria, fallas de la atención, y un componente somático, como puede ser la falta de energía, cambios, ¿no es cierto?, en la percepción del dolor, síntomas neurovegetativos, alteración del patrón de sueño, etc. La agenda de hoy día es fundamentalmente primero hablar sobre algunas cosas de las generalidades del tema y la epidemiología. Esto es para ponerle un contexto. Hablar sobre el diagnóstico y el diferencial y el manejo. Para eso necesitamos conocer la clínica y el diagnóstico, o los elementos diagnósticos que existen, y, ¿no es cierto?, vamos a hablar también sobre la psicopatología y la fisiopatología, y vamos a hablar sobre tratamiento. Ahora, respecto a lo que es epidemiología, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que significa trabajar con población geriátrica, tenemos que entender que el aumento de la cantidad de personas mayores de 60, 65, 70 y 80 años se debe al aumento de la esperanza de vida durante las últimas 2 décadas, que ha guardado una relación significativa con ciertos cambios como el mayor acceso a la salud, la tecnificación, el desarrollo industrial, etc. Para el año 2014, el 12% de la población correspondía a adultos mayores. Para el 2030 se espera que el 16%. Para el 2047 probablemente va a haber más adultos que niños, y el año 2050 1 de cada 5 habitantes del planeta, cuando ya tengamos una población de cerca de los 2030 millones de habitantes, va a ser de adultos mayores. Y si nosotros lo vemos distribuido de otra manera, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que los distintos grupos etarios van a ir cambiando su composición durante las próximas décadas, hasta que vamos a llegar que la población sobre 65 años, del año 2050 va a corresponder casi hasta un 30% de la población. Ahora, hablar de depresión mayor, o de episodio depresivo mayor, que lo podemos usar como sinónimo, tiene que ver con no solamente un problema psíquico o psiquiátrico, sino que tiene que ver con una patología o un cuadro que predispone al desarrollo de otros problemas de salud. Y a su vez hay otros problemas que favorecen el desarrollo del cuadro. O sea, tener problemas físicos, psicológicos, sociales, favorece el desarrollo de la depresión mayor, y además, ¿no es cierto?, la depresión mayor es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, desarrollo de cáncer, etc. Ahora, la depresión es una enfermedad que hoy día es ubicua en el mundo. De los 1.100 o 1.200 millones de habitantes que tiene el mundo, se estima que aproximadamente 322 millones de personas sufren o han sufrido de depresión. Había un importante incremento durante las últimas 2 décadas. Se estima una prevalencia mundial de casi el 4,4% en prevalencia puntual. Es más frecuente en mujeres que en hombres, y además, ¿no es cierto?, está presente en pacientes de bajo ingreso, como el nuestro, donde paralelamente se ha ido aumentando la esperanza de vida, como el nuestro, y hoy día el 50% de los casos de depresión están en el sector del sudeste asiático y la región del Pacífico, Asia-Pacífico, sobre todo en China y en India.
En la encuesta de salud nacional, que registró, ¿no es cierto?, una investigación bien exhaustiva con encuestas telefónicas y presenciales del año 2016 y 2017, se encontró que el sedentarismo es una conducta frecuente en nuestra población. Ya vamos a ver por qué yo le hago referencia a esto y cuál es la relación con el episodio depresivo mayor, y que por lo tanto casi el 87% de la población no hace actividad física más de 3 veces a la semana, o 3 veces a la semana como mínimo, y que la obesidad y el sobrepeso son la condición nutricional más frecuente. O sea, hoy día ustedes se van a encontrar con que es más frecuente, el 60, casi el 70% de la población tiene sobrepeso o es obeso. Y hay una relación entre obesidad y el desarrollo de patología mental. O sea, entre más peso hay y más obesidad hay, el riesgo relativo y el odds ratio de desarrollar cuadros de depresión y ansiedad es mayor, y esta relación es mayor entre más severa es la obesidad y es más frecuente en mujeres. Ahora, guarden ese dato por ahí, después lo vamos a poder relacionar con otras cosas más adelante en la clase. En la encuesta nacional de salud hay un módulo que es para suicidio y para depresión. En el caso de depresión, ustedes se van a encontrar que la prevalencia realizada por entrevista a CIDI, que es un instrumento para hacer diagnóstico, durante los últimos 12 meses fue de aproximadamente un 6,2%, siendo 2,1% en hombres y un 10,1% en mujeres, y que la presencia de suicidalidad manifestada por ideación suicida es de un 2,2%. La muerte por suicidio en Chile es un problema, a nivel mundial también es un problema. En Chile bueno, y en el mundo, las tasas de suicidio han ido aumentando, pero son Chile y Corea los países de la OCDE donde más ha aumentado el suicidio, sobre todo en personas jóvenes, y hoy día en el mundo anualmente fallecen por suicidio cerca de 1 millón de personas. O sea, hoy día todavía no alcanzamos el 1 millón de muertos por COVID, por ejemplo. O sea, piensen que todos los años es como que se estuvieran muriendo la misma cantidad de gente que muere por COVID. Y cuando nosotros nos metemos ya en el detalle, qué es lo que pasa con la población mayor de 60 y 65 años, ustedes se van a encontrar con que hay tasas de prevalencia, dependiendo de dónde ustedes consulten, que es diferente. Pero hay rangos que van desde el 5 hasta el 25%, pareciera que el valor más razonable va alrededor del 13,3%. Son pacientes que además son más caros de tratar. El paciente geriátrico con depresión es más caro porque las intervenciones que hay que usar son probablemente más específicas y más prolongadas, y además es un factor de riesgo para el envejecimiento cerebral. O sea, el envejecimiento cerebral en pacientes que desarrollan cuadros depresivos aumenta. Ahora, también donde yo voy a buscar al paciente varía la prevalencia. O sea, si yo voy a buscar pacientes en el contexto no institucionalizado, que están en la casa, en población general, los rangos van de 8,3% en hombres a 21,5% en mujeres. Y cuando yo los voy a buscar a hogares, casas de reposo, esto aumenta. 19,9%, 35%, incluso hay estudios que muestran hasta un 50% de prevalencia en los centros o unidades de larga estadía de pacientes o de personas, ¿no es cierto?, de tercera edad o pacientes geriátricos. Ahora, como yo les comentaba, los trastornos depresivos en general aumentan el riesgo de obesidad, de diabetes, deterioro cognitivo, aumentan el riesgo de accidente vascular encefálico en población geriátrica y de la mortalidad relacionada con los accidentes vasculares, y se asocia a exacerbación de enfermedades crónicas y suicidio. O sea, nosotros sabemos que entre más edad tiene el paciente, el riesgo suicida aumenta. O sea, si yo tomo una persona de 20 años con ideación suicida de la misma intensidad versus una persona de 65, 70 años, la probabilidad de fallecer por suicidio es mayor a mayor edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de un episodio depresivo mayor después de los 60 años? Porque, ojo, lo que nosotros estamos hablando acá y toda la temática de la clase gira en torno a la aparición del episodio depresivo mayor en la tercera edad. No estamos hablando de pacientes que ya tienen cuadros establecidos previos, estamos hablando de pacientes que debutan durante la tercera edad con episodios depresivos. Primero, la edad. Entre más edad tengo, más riesgo tengo. La mala salud física y la fragilidad,
el género femenino, ser mujer, los mayores de 80 años, los eventos vasculares de todo tipo, tanto encefálicos, ¿no es cierto?, como coronarios, por ejemplo, la presencia de deterioro o de trastorno cognitivo mayor o menor, o de frentón de cuadros neurodegenerativos como el Alzheimer, la presencia de ciertos déficits nutricionales, estilo de vida poco saludable, el fumar, el consumo de alcohol, poca actividad física, etcétera, la presencia de la polifarmacia y ser soltero o viudo, o sea, estar solo, no estar ligado efectivamente a una pareja. Ahora, me imagino que ustedes lo vieron, hay un síndrome de fragilidad que tiene que ver con los criterios de Walton y Fred, que los postularon en el año 2001, que tiene que ver con la pérdida de peso, la disminución de fuerza, la lentitud, el agotamiento y la baja actividad física en adultos mayores, y que es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas complicaciones, que va desde la fractura de cadera hasta los problemas cardiovasculares. El desarrollo, ¿no es cierto?, del síndrome de fragilidad también es un factor de riesgo para el desarrollo de episodio depresivo mayor, y el link tiene que ver con que el síndrome de fragilidad se asocia a aumento de la inflamación crónica y a la presencia de ciertos déficits nutricionales. Aquí hago un alto. Dudas, consultas, cosas que quieran preguntar, cosas que no le hayan quedado claro, pueden preguntar ahora de esto, lo que hemos visto hasta ahora, o pueden dejar la pregunta en el chat. No, parece que nada, ya, seguimos. Cuando nosotros hablamos de depresión y los síntomas depresivos, en general, nosotros tenemos que separarlo en distintas áreas, ¿no es cierto? Hay algunos que son propios del cuadro, como los síntomas afectivos, la tristeza, la pena, la idea de inutilidad, la culpa, la suicidalidad, etc. Hay síntomas somáticos, pérdida de energía, molestia física, anorexia, hiperfagia, hipersomnia, etc. Disminución de la reactividad, ¿ya? Y eso está con un colorcito distinto porque eso es muy específico. La pérdida de la capacidad de experimentar placer o anedonia es un síntoma específico y que lo diferencia de otras patologías que pudiesen parecer un episodio depresivo mayor. Tiene que ver con la pérdida de experimentar placer frente a situaciones que habitualmente me generan placer o agrado. No sé, ir al estadio, juntarme con los nietos, ver una serie que me gusta, leer un libro, etc. Y además, ¿no es cierto?, cambios en el funcionamiento psicomotor, enlentecimiento o agitación, cambios cognitivos, falla en la memoria, en la concentración, y alteración del impulso, baja motivación, desinterés social, aislamiento, etc. Ahora, todo esto está presente en todos los cuadros depresivos: niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, mujeres, hombres. Estos son los síntomas generales de los trastornos depresivos. Y cuando yo quiero hacer el diagnóstico, tengo que usar algunos criterios diagnósticos. Existen distintas maneras de poder categorizar los síntomas. Yo aquí les voy a presentar los que usa la Asociación Psiquiátrica Americana, del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, quinta versión del año 2013, porque desde mi punto de vista es el más didáctico, es el más ordenadito como para poder entender qué es lo que es un episodio depresivo mayor. Ahora, en general, ninguna de las clasificaciones usa criterios distintos o particulares para los adultos mayores, pero uno tiene que aplicar los mismos criterios a la situación o al motivo de consulta. Entonces, un episodio depresivo mayor se entiende como un periodo de 2 semanas o más en la cual tienen que aparecer 5 más de los siguientes síntomas, de los cuales siempre tiene que estar presente el estado de ánimo depresivo, ¿no es cierto?, que se describe como esta sensación de pena, tristeza, abatimiento, decaimiento, que es muy similar al que uno experimenta cuando pierde o fallece un ser querido, que tienes que estar presente la mayor parte del día, casi todos los días, como lo tiene que indicar el propio sujeto, y que en niños y en adolescentes este ánimo puede no ser necesariamente ánimo depresivo, sino más bien irritabilidad. Segundo, disminución de la capacidad de experimentar placer o del interés por casi todas las actividades, pérdida de peso o aumento de peso sin hacer régimen, insomnio de todos los tipos, pero el insomnio más específico es con despertar precoz angustioso, o hipersomnia, casi todos los días, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía,
sentimientos de inutilidad o de culpa excesivo, disminución de la capacidad para pensar, concentrarme o tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte, y no solamente de que me voy a lesionar o voy a hacer algo para morir, no solamente de suicidio. Puede ser, pucha, a lo mejor estaría mejor si me fuera al otro lado con mi marido, con mi señora que falleció, o con mis papás, pucha, mejor me dejo de tomar los remedios, ¿para qué sigo gastando plata en los tratamientos? O sea, ideas vinculadas a la muerte, ¿ya? No solamente suicidio o planes para suicidarse. Ahora, en los tratamientos depresivos, pero sobre todo pueden haber quejas que no tienen un motivo. Fatiga, dolor difuso, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de pecho, que el paciente va, se le examina, se le revisa, se le piden exámenes y no aparece nada. ¿Okay? Entonces, eso también es frecuente. Ahora, siguiendo con los criterios del DSM-5, todo esto tiene que provocar un malestar clínicamente significativo. O sea, si yo tengo estas molestias, pero yo no lo percibo como una molestia, eso no es un episodio depresivo mayor. El episodio depresivo mayor, en el 90 al 95% de los casos, siempre produce un menoscabo en el funcionamiento de las personas. Hay que descartar, ¿no es cierto?, que esto no se debe a una enfermedad médica o a los efectos fisiológicos de una sustancia, de un medicamento, del uso de alcohol, por ejemplo. No se explica por un duelo, o sea, un duelo es una reacción psíquica normal frente a la pérdida de un ser querido. En general, los síntomas de duelo se consideran normales, o sea, hay duelos que son muy intensos y que pueden durar más, pero en general, sintomáticamente, el pic es entre 2 a máximo 3 meses, y siempre hay que considerar si esto fue de inicio posparto, los adultos mayores no vamos a tener eso, o si hay presencia de síntomas melancólicos o psicóticos. ¿Cuáles son los síntomas melancólicos? Son los síntomas del síndrome melancólico, que son ánimo depresivo con empeoramiento matinal, ¿cierto? Baja de peso, pero a pesar de la baja de peso y de la falta de apetito puede haber a veces un poquitito así como de craving selectivo por hidrato de carbono, eh, sentimientos de culpa y de inutilidad, empeoramiento matinal, ¿no es cierto? Y enlentecimiento psicomotor. Eso es el síndrome melancólico, por si acaso. Cuando los síntomas son al revés de eso, se habla de síntomas atípicos o inversos. Por lo tanto, si yo veo la sintomatología, van a haber algunos síntomas que van a ser evidentes, o sea, yo se lo voy a preguntar al paciente, tengo pena, tengo tristeza, duermo mal, estoy irritable, he variado en mi peso, pero hay otros que no afloran tan rápidamente, o que el paciente no los correlaciona con el estado de ánimo depresivo. Molestias físicas, dolores, problemas de concentración, problemas de memoria, sentirme más solo, dejar de participar en ciertas actividades sociales, el desinterés, por ejemplo. Y el diagnóstico diferencial, obviamente, es bien amplio. Otras enfermedades del sistema nervioso central, otras enfermedades mentales, el uso de fármacos, cuadro infeccioso agudo o crónico, enfermedades médicas, etc. Ahora, en el diagnóstico diferencial vamos a ir viendo en distintas áreas. Sobre todo le vamos a poner atención en los trastornos cognitivos mayores y menores. Los trastornos cognitivos mayores también todavía se siguen llamando demencia, y son una fuente frecuente de diagnóstico diferencial. Hoy día sabemos que entre el 25 y el 30% de todos los cuadros de trastorno cognitivo mayor, entiéndase demencia, pueden debutar con síntomas depresivos. La enfermedad de Parkinson, cualquier tumor del sistema nervioso central, sobre todo aquellos de compromiso frontal, el delirium, los cuadros, ¿no es cierto?, de alteración aguda de la capacidad de orientarse, la aparición de alucinaciones visuales, sobre todo con empeoramiento hacia la noche, los traumatismos encefalocranianos, sobre todo cuando se asocian a lesiones subcrónicas, como puede ser un hematoma subdural crónico, por ejemplo, o el desarrollo de un hidrocéfalo normotensivo, enfermedades médicas, el hipo o el hipertiroidismo, la insuficiencia renal crónica, el lupus, cualquier tipo de neoplasia, hay síndromes paraneoplásicos que pueden cursar con síntomas depresivos, el hiperparatiroidismo, la anemia, que es muy frecuente y de alta prevalencia en este grupo, el síndrome de resistencia a la insulina y la diabetes mellitus.
el diagnóstico diferencial tiene que ser con otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, como, el trastorno depresivo persistente, que antes se llamaba distimia, que es un cuadro de depresión arrastrado, que tiene una duración muy prolongada, trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad generalizada, donde lo predomina es la angustia y la preocupación excesiva por otros temas, pero donde, por ejemplo, no aparece la anedonia, donde el trastorno de ansiedad generalizado, el patrón de sueño más bien con un insomnio de concilio, y donde lo que le molesta al paciente es la preocupación excesiva, esta dificultad para poder estar tranquilo, esto estar tenso, ansioso, no poder estar relajado. El trastorno de pánico, donde aparecen crisis de pánico intercurrente, con expectación ansiosa, temor a que vuelva la crisis y las conductas evitativas en la cual yo dejo de hacer cosas por temor a que me venga una crisis al realizarla. El trastorno de estrés postraumático, donde hubo un evento traumático y hay reexperimentación del evento a través de flashback, pesadilla, hay una hiperactividad autonómica aumentada y puede haber, ¿no es cierto?, además también algunos problemas del área cognitiva con trastornos de memoria de tipo disociativo. Hay ciertas situaciones que son crisis normativas, que son eventos normales de la vida, que también pueden generar una valoración negativa desde el punto de vista afectivo y desarrollarse con síntomas depresivos, como el duelo, la pérdida de un familiar o de un ser querido, la jubilación, que es una crisis que uno tiene que enfrentar, que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento, la pérdida financiera, ¿ah? O sea, me jubilo, dejo de ganar más dinero y por lo tanto a veces el ganar menos dinero me genera más complicaciones, pero también cambia mi imposición o mi estatus dentro de la familia, y los cambios de relación con los hijos. A veces no es que me lleve mal con los hijos, pero resulta que ya yo no soy el que cuido a los hijos, sino que los hijos me empiezan a cuidar a mí, y a ciertas personas eso claramente les puede generar una crisis normativa, o sea, un proceso de adaptación psicológico a una situación que es estable para todos. Otros trastornos del sistema nervioso central, como puede ser la demencia, el Parkinson, los tumores, estos están ahí repetidos, les pido disculpas. Fármaco, ahí nos vamos a dedicar un poquito más a eso. Beta bloqueadores, el uso de propanolol sobre todo, antihipertensivos de efecto central. Hay un estudio que muestra que los inhibidores de los canales de calcio también pueden aumentar el riesgo de desarrollo de síntomas depresivos. Los esteroides, ¿no es cierto? Ya sea los corticoides sistémicos, ¿no es cierto?, que se utilizan para, por ejemplo, el tratamiento de la alergia o de las enfermedades inflamatorias. El uso antihistamínico, sobre todo, ¿no es cierto?, los que tienen más efecto central, por ejemplo, pacientes que usan clorfenamina, el uso de benzodiazepina, ya sea para el manejo de una patología neurológica o psiquiátrica, o aquellos que abusan de la sustancia, y el uso hipnótico. La dependencia a sustancia, el uso de marihuana hoy día es un problema y cada vez vemos que en los grupos de adultos mayores, atribuyéndole ciertas propiedades para mejorar el ánimo o para disminuir las molestias físicas, adultos mayores consumen marihuana, el uso de alcohol y el abuso de alcohol, el abuso de benzodiazepina y de hipnóticos. Y cuando nosotros vemos qué fármacos pueden generar síntomas depresivos en los adultos mayores, nos vamos a encontrar que están, ¿no es cierto?, los, eh, perdón, disculpen, están, eh, hipotensores, ¿no es cierto?, asociados a los modificadores de los canales de calcio, broncodilatadores, las tiazidas, ¿no es cierto?, de hidroclorotiazida, que es frecuente para el manejo de la hipertensión, el propanolol, el uso de penicilina G y de ampicilina, la sulfamida, la amantadina para el tratamiento, ¿no es cierto?, del Parkinson, los antituberculosos, la carbamazepina y la fenitoína, la bromocriptina y la levodopa para el tratamiento del Parkinson, la metoclopramida, el haloperidol que se utiliza para el manejo de cuadros de psicosis crónica, benzodiazepina, barbitúrico, hormona anabolizante, corticoide, antineoplásico, digestivos, ¿no es cierto?, y metabólicos, por ejemplo, pensemos como los proquinéticos, el uso, ¿no es cierto?, de inhibidores de la bomba de protones, etc. Y enfermedades infecciosas crónicas, el virus, ¿no es cierto?, el VIH, el virus hepatitis B y C, la sífilis, el Chaga, y otras enfermedades como pueden ser la apnea del sueño, la fractura de cadera, también está asociada al desarrollo de síntomas depresivos, el infarto agudo del miocardio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Ahora, en los tiempos del COVID, uno también tiene que pensar en el COVID. ¿Ya? Hay harta investigación hecha al respecto de sintomatología neuropsiquiátrica asociada al desarrollo de la infección por coronavirus. Hay un metaanálisis que muestra que en general la presencia de síntomas neuropsiquiátricos es mayor durante la infección, ansiedad, fallas de memoria, delirium, agitación, etcétera, y que la principal molestia posterior a la infección por COVID, y sobre todo en adultos mayores, son los problemas de memoria. ¿Cuál debería ser entonces el laboratorio básico que yo debería solicitar? ¿Ya? Todo esto se tiene que ir ajustando a la historia clínica, a los antecedentes del paciente, pero el laboratorio básico debería ser un hemograma y VHS. Tengo que descartar que no tenga una anemia, que tenga alguna enfermedad inflamatoria, ¿no es cierto? Y me voy a encontrar con la VHS aumentada, perfil bioquímico, perfil lipídico, por lo menos una TSH para descartar la presencia de hipo o hipertiroidismo, un electrocardiograma. Eh, no es obligatorio, pero en general la mayoría de las guías piden que frente a un paciente adulto mayor con un cuadro de un síndrome depresivo de inicio reciente, hay que pedir un escáner de cerebro simple o con contraste, puede ser una resonancia nuclear magnética de cerebro, y además pedir los niveles plasmáticos de vitamina B12, ácido fólico y vitamina D. Ahora, si yo quiero objetivar y no solamente quedarme con la valoración clínica, existen distintas escalas que se pueden utilizar. Está la GDS, que es la escala geriátrica, ¿no es cierto?, de depresión, el CSD y el PHQ. Cada una de esas tiene características distintas. Eh, yo se las menciono porque es importante que ustedes sepan que existe. Todas son de corto tiempo, por ejemplo el PHQ son 2 preguntas, el CSD toma 5 minutos, es más largo. Tiene la ventaja de que puede ser utilizado en pacientes que tienen demencia, y pueden tener las dos cosas, tener demencia y además, ¿no es cierto?, tener un episodio depresivo mayor. Tiene un punto de corte que son más de 20 puntos, son 20 preguntas que van de 0 a 3, si tengo más de 20 puntos, altamente sospechoso un episodio depresivo mayor, y la escala de depresión geriátrica que se usa mucho, ¿no es cierto?, que son 30 preguntas, si tengo más de 15, lo más probable es que tenga un episodio depresivo mayor. Está diseñado también para hacer pacientes que tienen problemas cognitivos, de hecho se puede usar con un Mini-Mental de 10 en adelante, y la gracia que tiene sí esta escala es que permite estratificar la severidad, si es leve, moderada o grave o severa. Ahora, a ustedes como médicos generales, los que tienen que resonarles de manera más significativa, tiene que ser el diagnóstico diferencial con el trastorno cognitivo mayor o demencia, y aquí vamos a ir haciendo un paralelo. En el episodio depresivo mayor ustedes van a tener un inicio agudo, en la demencia van a tener un inicio que es lento, progresivo, tórpido, y que dependiendo del origen de la demencia puede ser progresivo, como puede ser con el Alzheimer, con quien más se confunde, o puede ser, ¿no es cierto?, una evolución en sierra, cuando sobre todo se debe a demencia vascular. En la historia, ¿no es cierto?, cuando yo hable con el paciente que tiene un episodio de depresión mayor, en general los pacientes recuerdan el orden cronológico de los eventos y de los síntomas. El paciente con demencia no logra armar una buena historia de la enfermedad. En el paciente con un episodio de depresión mayor, la calidad de vida se ve muy empeorada. Cuando yo hablo con el paciente dice que se siente mal, que está sufriendo. En cambio, en las demencias, como el paciente tiene una falla de memoria reciente, no logra valorar todo esto como un gran problema, y muchas veces para los pacientes, si bien es cierto, afecta su funcionamiento, pero la calidad de vida, sobre todo en etapas iniciales, no se ve tan disminuida. En lo cognitivo, en el episodio de depresión mayor, el paciente puede estar, desde el punto de vista psicomotor, un poco más lento, costar para concentrarse, para pensar, pero en general la memoria reciente está conservada, y me voy a encontrar con que tienen Mini-Mental habitualmente sobre 23 o 24 puntos. En cambio, en las demencias, ¿no es cierto?, voy a tener puntajes que suelen ir entre los 16 y los 23 puntos, y hay un déficit para poder aprender nueva información, recordar memoria reciente, van a estar alteradas las praxias, la planificación, la memoria visoespacial. El paciente con el episodio depresivo mayor tiende a manifestar sus molestias de memoria, o sea, se da cuenta de los problemas de memoria, de atención y de concentración que puede tener, ¿ya?, que pueden estar presentes, pero
señala de manera muy insistente. En cambio, en general, los pacientes con demencia o trastorno cognitivo mayor los ocultan, no los cuentan, no los muestran o tratan de minimizarlo. Los síntomas somáticos en general están presentes de manera significativa en el episodio depresivo mayor: insomnio, mareo, dolor difuso, poca energía. En la demencia no es un motivo de consulta frecuente. En el episodio depresivo mayor ustedes van a tener una variación diurna de los síntomas, que puede ser en el patrón melancólico, o sea, el paciente se despierta y el ánimo está peor en la mañana y va mejorándose a la tarde, o al revés, pero en general en las demencias o en los trastornos cognitivos mayores ustedes van a ver que los síntomas se mantienen más o menos estables a lo largo del día. El episodio depresivo mayor, si bien es cierto, puede no mejorar y mantenerse de forma crónica, pero en la evolución natural existe la posibilidad que después de 6 meses a un año de evolución, el cuadro disminuya de intensidad o que incluso en la evolución espontánea desaparezca, cosa que no va a pasar nunca con los trastornos cognitivos mayores o las demencias, que son cuadros, ¿no es cierto?, progresivos y deteriorantes, que van aumentando en su intensidad. El lenguaje y las praxias en el episodio depresivo mayor están normales, y en el trastorno cognitivo mayor va a estar alterado. El afecto en el episodio depresivo mayor va a ser apático, va a ser con un contacto, con un tono depresivo, va a haber retraso psicomotor. En cambio, lo que yo voy a encontrar en las demencias va a ser mucha labilidad afectiva, o sea, mucho cambio de un estado afectivo a otro dentro de la entrevista rápidamente. El paciente puede estar rápidamente triste, rápidamente contento. Y algo que no les puse acá, pero que es importante, que en general las alucinaciones, cuando aparecen en el episodio depresivo mayor, tienen que ver con un cuadro que es grave y que es severo. Son alucinaciones habitualmente auditivas o táctiles, y pueden haber delirios de culpa, de ser mala persona, de ruina, de estar muy pobre y de no tener nadie que me ayude, o de enfermedad, o de tener una enfermedad que nadie sabe qué es lo que es, no la logran descubrir. Y eso aparece, ¿no es cierto?, durante la evolución de la enfermedad, tempranamente, entre los 6 meses y el año de evolución. En cambio, cuando ustedes vean alucinaciones en las demencias, en general son tardías, después de varios años de evolución, tienden a ser más bien alucinaciones visuales, y los delirios son más bien de contenido paranoide, que alguien les quiere hacer daño, que lo quieren perjudicar, y estas tienden a empeorar hacia la tarde-noche, o si se sobre inserta o si se adiciona un delirium, también pueden empeorar, ¿no es cierto?, hacia el horario vespertino nocturno. Dudas, consultas, cosas que quieran saber o preguntar en este momento. Hola, doctor. Yo tenía Hola, una duda Valentina. Dígame. sobre el diagnóstico diferencial con el trastorno depresivo persistente, porque el depresivo mayor, ¿cuánto tiempo puede durar máximo para no pasar a ser depresivo persistente? No, lo que pasa es que el trastorno depresivo persistente es una forma de trastorno depresivo en que hay menos intensidad, pero tiene una duración de 2 años, ¿ya? O sea, antes se llamaba distimia, y en el fondo es un cuadro depresivo de menos intensidad, pero que va mantenido en el tiempo. El trastorno depresivo persistente es, por decirlo, si yo lo comparo con algo quirúrgico, es como un plastrón apendicular. Harto tiempo, poquitas molestias. El episodio depresivo mayor es como una apendicitis aguda. Corto tiempo, habitualmente entre 3 meses, en evolución espontánea entre 6 meses y un año se pasan solo. Pero igual hay que tratarlo, porque tratarlo disminuye la recurrencia y disminuye la intensidad de los síntomas y disminuye las complicaciones, por eso hay que tratarlo. Y por lo tanto el episodio depresivo mayor se diferencia por la intensidad de los síntomas y la duración. En el trastorno depresivo persistente son por lo menos 2 años continuos de síntomas, en que si yo sumo todos los días en que el paciente o la paciente ha estado libre de síntomas, no supera los 2 meses en 2 años. Ah, ya. Ok, doctor, muchas gracias. Yo, ¿Alguien doctor, más? Dígame. ¿el criterio CIE-10 se utiliza también o se combina con el otro, con el DSM, o no se utiliza? No, el CIE-10 se usa. De hecho, ustedes por ley, en Chile nosotros usamos el CIE-10 en todo lo que es la red pública de salud. Ahora, por eso yo digo, yo uso el DSM porque el DSM es mucho más ordenado, ¿ya? O sea, el CIE-10, si bien es cierto, también es práctico, pero
desde el punto de vista didáctico, el DSM es más útil para poder enseñar y para poder trabajar con estudiantes. Pero una vez que uno entiende del DSM y agarra el CIE 10, después no hay muchas diferencias. Ya, doctor, gracias. Ya. ¿Alguien más o seguimos? ¿No? Sí, seguimos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología y brevemente sobre la psicopatología. A ver, cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de cuáles son las predisposiciones desde el punto de vista psíquico o de las situaciones que van pasando dentro de la mente de un adulto mayor. O sea, cuando yo estoy llegando a los 65, a los 70 años, ¿qué es lo que enfrento? Primero, la jubilación y el final de la vida laboral, y en algunas personas una sensación de inutilidad, ya no sirvo, ¿no es cierto? O sea, de hecho, a uno cuando le preguntan, oiga, ¿usted qué es lo que es? Uno instintivamente, ¿qué es lo que dice? No, yo soy arquitecto, no, yo soy mecánico, no, yo soy asistente de cocina, no, yo soy, en fin. Entonces, uno de los temas culturales es que nosotros tendemos a asociar quiénes somos y nuestra identidad con nuestro trabajo. O sea, nadie dice, ¿y usted qué es? No, yo soy papá, no, yo soy mamá, no, yo soy musulmán, no, yo soy judío. No, o sea, uno lo asocia inmediatamente al trabajo. Segundo, durante este periodo aumenta la probabilidad de la muerte de los amigos y los familiares. Uno siempre puede perder a alguien, pero resulta que entre los 40 y los 60, quienes parten son nuestros papás, la generación anterior. Pero cuando yo paso los 60 y los 65 años, la generación que se va es la mía. O sea, ¿cuándo me toca a mí? Claramente hay aislamiento y falta de redes, hay un error social o de espacios de participación. Hoy día con el COVID más todavía. Hay problemas económicos y financieros, mis ingresos disminuyen, las pensiones no son buenas, la red de protección social no cumple lo que debería cumplir conmigo, mis problemas de salud ya son a esta altura crónicos y se van reagudizando y van siendo cada vez más caros y más difíciles de tratar. Y además, en esta generación en particular, sobre todo la gente que tiene más de 65 y más de 80 años, ellos han visto cómo en las últimas décadas ciertas instituciones que para ellos eran un pilar fundamental de su concepción y entendimiento del mundo se han ido viniendo abajo, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, no sé, la política, los carabineros, etcétera. O sea, esto no es una clase de sociología, pero creo que todos nosotros podemos entender que para una persona que ha cimentado su vida en creer que ciertas instituciones son fundamentales, o personas que tuvieron que dar una pelea para el retorno a la democracia, porque creían que la democracia y el sistema, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día con un presidente elegido y un parlamento era el mejor sistema, o que defendían a los carabineros, o que defendían a la iglesia. Y hoy día nos encontramos con que eso se ha ido viniendo abajo. O sea, ¿en quién confiamos? ¿En quién creemos? ¿Ah? Copiándole una frase a Chespirito, ahora, ¿a quién puede defenderme? ¿Dónde me voy a esconder? ¿Dónde me voy a refugiar? Entonces, las personas más jóvenes pueden o podemos adaptarnos y encontrar nuevos paradigmas. Pero una persona de 80 años, ¿qué paradigma le puedo dar? Cuesta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro que el cerebro de estas personas va enfrentando un proceso distinto. ¿Y en qué sentido un proceso distinto? En el sentido de que el proceso normal de neurogénesis versus el de muerte neuronal se nos va yendo más hacia la muerte neuronal, o sea, la capacidad de neurogénesis va disminuyendo, ¿no es cierto? Y el envejecimiento cerebral, así como se pierde masa muscular, también se pierde masa cerebral y se pierde, ¿no es cierto?, volumen. Y esto parte después de los 30 años, o sea, no parte a los 60. Y nosotros contamos con una reserva funcional. O sea, nosotros deberíamos llegar a los 65, 70 años con una cantidad de cerebro que nos permita poder cumplir con nuestras tareas en todo sentido. Pero para llegar a ese punto tenemos que cuidar nuestro cerebro, no consumir tóxicos, dormir bien, estudiar, mantenernos activos, controlar nuestras enfermedades crónicas, etc.
Ahora, así como el corazón es el órgano de la circulación, el cerebro es el órgano del ánimo, ¿no es cierto? Y hay ciertas estructuras que son críticas, como la corteza prefrontal, la cingulada anterior, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, etcétera, que tienen una relación estrecha con el desarrollo de síntomas. Ahora, hoy día nosotros sabemos que hay ciertas estructuras, yo no les voy a pedir que se aprendan esto, pero solamente para mostrarles, que hay estructuras que guardan una relación directa. O sea, yo las lesiono, o hay una lesión y aparece un síntoma. Por ejemplo, pueden aparecer síntomas del enlentecimiento psicomotor en lesiones del cerebelo, o en la corteza prefrontal dorsolateral, o síntomas de ánimo depresivo si está comprometida la corteza prefrontal ventromedial. Por ejemplo, si tuvo una lesión isquémica. Y, ¿no es cierto?, la anedonia, la fatiga y la energía tienen mucho que ver con alteraciones del tálamo, del estriado. Después vamos a tocar brevemente eso, que es importante. O, por ejemplo, la suicidalidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con alteraciones del hipocampo, de la corteza orbitofrontal, etc. O sea, la depresión, los síntomas depresivos se asocian a cambios estructurales. Y este síntoma core, este síntoma central, ¿no es cierto?, el síntoma nuclear, que tiene que ver con la anedonia, tiene que ver con alteraciones en el tálamo. Y esas alteraciones en el tálamo que se han encontrado en pacientes que tienen episodio depresivo mayor y trastorno depresivo recurrente, tiene que ver con, ojo, alteraciones de las representaciones corticales. O sea, hay un aumento de la conectividad del tálamo, pero es un aumento de la conectividad desorganizado, desordenado, que lleva una sobrerepresentación de ciertas áreas y una subrepresentación de otras, con una suerte de hiperconexión. A uno dice, estamos regios, hay más conexiones. Sí, pero esas conexiones no son de buena calidad. Y esto tiene que ver con un fenómeno que ya está muy bien estudiado, y esto yo lo voy a pasar rápido porque tuvimos la clase de fisiopatología el año pasado, en el cual lo que nosotros sabemos es que en la evolución natural, las personas, que son personas no adultos mayores, que tienen una depresión de curso prolongado, el aumento de los síntomas y la duración de los síntomas va de la mano con la disminución del volumen cerebral en ciertas áreas específicas que guardan relación con la regulación del ánimo. Este es un estudio muy viejito, tiene casi 20 años, pero es muy potente porque muestra cómo un grupo de casi 40 mujeres que no se quisieron tratar, o sea, fueron donde la paciente y le dijeron, oiga, ¿usted tiene depresión? Sí. ¿Se quiere tratar? No, no me quiere tratar, yo no creo en la depresión. Ok, pero ¿usted estaría dispuesta a que le fuéramos tomando fotitos del cerebro y midiendo el volumen? Sí. Ok. Y vamos siguiendo, y vamos viendo cómo el volumen del hipocampo se va disminuyendo con el número de días de depresión sin tratamiento. O sea, algo le va pasando al cerebro. Y ese algo es que va ocurriendo atrofia de ciertas áreas del cerebro, sobre todo del hipocampo, en la que se va viendo comprometida la regulación del ánimo. O sea, los síntomas depresivos son una manifestación directa de una alteración de la estructura cerebral. Entonces, ¿cómo yo me explico que me pasa algo malo en la vida y me deprimo? Porque la lógica es esa. O sea, me echan de la pega, me tengo que jubilar, se muere un familiar querido, y claro, puedo hacer un duelo que dura un par de meses, pero después yo puedo seguir con los síntomas y puedo hacer un episodio depresivo mayor. Este gráfico muestra cómo, también es viejito, no tiene la mejor resolución, pero me gusta harto, porque es un estudio de Kendall que muestra cómo el número de episodios depresivos mayores aumenta, la bolita, el riesgo, el odds ratio, va aumentando en la medida que yo voy teniendo más episodios depresivos. O sea, entre más episodios tengo, la probabilidad de hacer un nuevo episodio aumenta. Y esto, al comienzo, en negrito, el riesgo de que esto esté relacionado con un evento vital estresante es muy alto en los primeros episodios y después va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Significa que hay una asociación en que pareciera que en los episodios depresivos iniciales, donde me pasa algo malo, algo se echa a andar en mi cerebro, y ese algo que se echa a andar en mi cerebro se mantiene en el tiempo. Y eso que se mantiene en el tiempo es en estos cambios estructurales. Ahora, ¿por qué ocurren estos cambios estructurales? Porque el estrés, ¿no es cierto? Y estamos hablando del estrés como la muerte de un ser querido, el maltrato, el abuso, la pérdida económica importante, la cesantía, etc.
no estamos hablando del estrés para estudiar una prueba de clínica médico-quirúrgica 4, se asocia al aumento de los niveles de cortisol y el aumento de la actividad de la citoquina, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Y es ese cambio el que disminuye la actividad o la síntesis de una, ¿no es cierto?, de un factor neurotrófico, que es el BDNF. El BDNF es una proteína que está íntimamente relacionada con la neurogénesis y la apoptosis, fundamentalmente con la neurogénesis. Cumple un rol importantísimo en procesos de memoria, aparece en el cerebro, en las neuronas, en la glía, y sobre todo en las vías serotoninérgica, noradrenérgica, dopaminérgica, GABAérgica y glutamatérgica. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Pacientes con depresión, este es un metaanálisis en el cual, ¿no es cierto?, se revisan 37 estudios con cerca de 13.600 pacientes versus controles, pacientes con depresión, y los que yo veo cómo está el valor de la PCR. Y el odds ratio de encontrarme con la PCR aumentada en pacientes que tenían depresión y no tenían nada más comparado con controles sanos es mayor. Por lo tanto, significa que el estrés genera un aumento de la actividad inflamatoria de bajo grado. ¿Ok? Estrés, aumento de la producción de CRF, el aumento del CRF aumenta la producción de la ACTH, del hipotálamo, ¿no es cierto?, a la adenohipófisis, y la ACTH aumenta la producción de glucocorticoides. El glucocorticoide se une a receptores nucleares, modifica la expresión de ciertos genes, y por lo tanto lo que hace es disminuir la expresión de esta proteína tan importante que es el BDNF. Disminuye el BDNF, y en áreas sensibles, sobre todo el hipocampo, la corteza orbitofrontal, etc., ustedes se van a encontrar con que hay una disminución de la neurogénesis. Hay menos neurogénesis y más apoptosis, se va achicando el volumen. Y esos menores volúmenes significan alteraciones de la regulación del ánimo. Y no solamente es que haya más apoptosis, sino que además hay una alteración en la arborización dendrítica. O sea, cuando se forma la... Ya, hay menos neuronas en la neurogénesis, pero además las que se van formando van siendo anómalas. Y van siendo anómalas, y va pasando esta cosa, como ocurre, ¿no es cierto?, en el tálamo, que las conexiones sí, están aumentadas, pero son anómalas. El cono axónico está mal armado. Por lo tanto, la regulación anímica va empeorando. Y si yo veo este síntoma central de la anedonia, lo que ustedes se van a encontrar con que va a haber un cambio en la conectividad funcional y en la actividad metabólica. ¿Ya? Fíjense esto, porque esto después lo vamos a comparar como qué es lo que pasa con el tratamiento. Esto me lo voy a saltar, ¿no es cierto?, que es muy específico. Y lo que yo les he contado, esta relación entre estrés, aumento de los glucocorticoides, de los mediadores de la inflamación, caída del factor neurotrófico derivado del cerebro, disminución de la neurogénesis en áreas sensibles de la regulación del ánimo y desarrollo de los síntomas depresivos, que eso es hoy día el modelo general para explicar la fisiopatología de la depresión, del trastorno depresivo o del episodio depresivo mayor, se suma a una segunda línea de pensamiento que ha sido estudiada y validada en los adultos mayores, y que tiene que ver con la, entre comillas, depresión vascular, que está más o menos demostrado que la presencia de infartos lacunares o de lesiones, ¿no es cierto?, isquémicas, de pequeño vaso en la corteza frontal, en la cabeza del caudado, específicamente pueden producir síntomas depresivos, y que además se ha visto que en los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, enfermedad de pequeño vaso, cuando las lesiones hiperintensas en la resonancia nuclear magnética del cerebro tienen cierta cantidad, cierta concentración, que sobrepasan las 10 lesiones por centímetro cuadrado, sin que el paciente tenga un compromiso motor o de otro tipo, pueden desarrollar síntomas depresivos. Entonces, hay un componente más, o sea, a toda esta fisiopatología de la depresión, de una persona que además está sometida a un intenso estrés, a un problema complicado, ¿no es cierto?, económico, de salud, de sus relaciones interpersonales, le sumamos, ¿no es cierto?, este factor vascular. Entonces, si yo lo quiero integrar esto hoy día, ¿no es cierto?, con lo que yo me voy a encontrar, y esto es
de fisiopatología más bien, trauma, enfermedades, genes, no hemos hablado nada de genética, hay todo un tema asociado a la genética, a los receptores, a los transportadores de serotonina, etcétera, al ambiente, que alteran la neuroplasticidad, sobre todo a partir de una modificación del factor neurotrófico derivado del cerebro. El estrés, el duelo, en fin, los eventos vitales estresantes aumentan el cortisol, cambia la actividad del receptor, ¿no es cierto?, intracelular del cortisol, modifica la transcripción de BDNF, y eso ¿qué es lo que me va a llevar? Al desarrollo de síntomas depresivos. Cuando hay un tratamiento con antidepresivos, va a haber un aumento de la actividad de quinasa y del CREP, va a aumentar el BDNF, y además, ¿no es cierto?, cuando hay disminución del BDNF, va a haber un cambio, ¿no es cierto?, en una serie de quinasa y la glicogenosintetasa 3-beta, que también se aumenta su actividad. O sea, lo que yo les quiero mostrar es que esta cuestión es compleja, tiene que ver con la regulación de los glucocorticoides, de los mediadores de la inflamación, y que además a todo esto ustedes le tienen que considerar y sumar los factores vasculares. ¿Dudas de esta parte? Yo tengo una duda, doctor. Dígame, Daniela. Que estos cambios estructurales que ocurren, quizás no tanto en el adulto mayor, pero en pacientes más jóvenes, porque me imagino que pasa lo mismo, ¿no es cierto? En todos en los trastornos depresivos de toda la edad. ¿Es irreversible? Bueno, ahora vamos a eso. Ah, ya. No me mate la emoción de lo que viene después. Perdón. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Nos queda la última parte. Cuando hablamos del tratamiento, tenemos que entender que las fases del tratamiento de la depresión son 3. ¿Ya? Esto es materia más para quinto año, pero para que ustedes lo entiendan. Si nosotros vemos una curva de ánimo, el paciente está sin depresión, tiene síntomas depresivos, y nosotros hablamos que hay 3 fases. Aguda, que dura hasta 8 semanas, de mantención, que dura aproximadamente 12 a 16 semanas, y de mantención, que dura la suma de todo esto. En promedio, el tratamiento tiene que ser entre 6 meses y 1 año. Y el primer objetivo es lograr la respuesta, que el paciente disminuya durante las primeras 8 semanas a la mitad sus síntomas, y después, en la siguiente etapa, lo que nosotros esperamos es que el paciente, ¿no es cierto?, llegue a estar 0 kilómetros sin síntomas, y que ojalá se mantenga así por los siguientes 6 meses posteriores a haber logrado su desaparición de los síntomas depresivos. ¿Ok? Todo esto, como les digo, entre 6 meses y 1 año, más 1 año que otra cosa. Ahora, el tratamiento, en general, se habla de un tratamiento que es escalonado, en el cual yo tendría que partir con ciertas actividades que son no farmacológicas, la psicoeducación, explicarle al paciente, educarlo, explicarle de qué se trata su enfermedad, cuáles son las cosas que tiene que estar atento, qué es lo que tiene que cuidar, la psicoterapia, que son un conjunto de intervenciones psicológicas estructuradas, no es ir a hablar con un amigo, no es ir a hablar con un familiar, es un conjunto de intervenciones que están pauteadas y que están estructuradas, y así como la terapia kinesiológica tiene un patrón, un orden y un seguimiento, la terapia psicológica se hace con la misma lógica, con una serie de intervenciones que tienen que ser sistemáticas y mantenidas en el tiempo. La actividad física, con frecuencia 3 a 4 veces a la semana, 45-60%, sobre todo en esta población, ha demostrado tener un efecto extremadamente positivo. Parte del tratamiento tiene que considerar la sustitución de ciertos déficits, vitamina D, ácido fólico, vitamina B12, etc. El uso antidepresivo, no vamos a hablar sobre los antidepresivos de manera específica, pero les vamos a explicar el mecanismo de acción, los inhibidores selectivos de la receptor de serotonina, cuáles se pueden usar en el adulto mayor, escitalopram, sertralina, fluoxetina también se puede usar, los inhibidores selectivos de la receptor de serotonina, noradrenalina, duloxetina, venlafaxina, y los NASA, que son inhibidores de los receptores noradrenérgicos de vía dopaminérgica y que tienen un efecto serotoninérgico indirecto, como la mirtazapina. Se puede usar otras alternativas como la terapia electroconvulsiva, sobre todo cuando son pacientes que son refractarios al tratamiento, cuadros donde hay síntomas psicóticos, cuando son cuadros muy graves con mucha pérdida de peso y anorexia, o los síntomas catatónicos. Eso ya se maneja del especialista. El manejo de los episodios depresivos mayores no refractarios, es decir, el primer tratamiento farmacológico, el segundo tratamiento farmacológico sin respuesta, son del médico general, y de acuerdo a las normas y las guías ministeriales
del tratamiento de la depresión van a ser los médicos generales, que están en atención primaria, los médicos de cabecera, quienes deben hacer el tratamiento. Cuando saltan al psiquiatra o al especialista o al geriatra, deberían ser cuando hay 2 ensayos con antidepresivos sin respuesta, o sea, sin una disminución del 50% de los síntomas durante 8 semanas, 2 veces, si hay síntomas psicóticos, si hay síntomas o antecedentes de trastorno afectivo bipolar, o si hay suicidalidad grave o severa, no cualquier suicidalidad. O sea, si el paciente va y me dice, oye, ¿sabe qué? En realidad, pucha, me gustaría desaparecer, no. Estamos hablando de suicidalidad grave, aquella en la que hay planificación, cartas de despedida, ¿no es cierto?, donde hay un medio que está planificado de repartir y me despedido de los seres queridos, ¿ok? Estamos hablando de eso, de ese tipo de suicidalidad. Brevemente sobre los antidepresivos, aquí tenemos la transmisión serotoninérgica, viene el potencial de acción, entra sodio, sale potasio, llega, ¿no es cierto?, a la sinapsis, se libera la serotonina al espacio sináptico, se une al receptor postsináptico, o es destruida por la MAO, o se une a los receptores presinápticos que inhiben la liberación con un feedback negativo, o para ahorrar material se recaptura, pum, para adentro. ¿Qué hacen la mayoría de los antidepresivos? Fundamentalmente los que se usan de primera línea, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, bloquean la bomba de recaptura y por lo tanto yo aumento la cantidad del neurotransmisor en el espacio sináptico. Como aumento esto, la probabilidad de que el neurotransmisor, la serotonina, se encuentre con su receptor postsináptico aumenta. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que cuando yo aumento la cantidad, ¿no es cierto?, de la monoamina, serotonina, noradrenalina o dopamina, se una al receptor, se una, o sea, active una proteína G, aumente la cantidad, ¿no es cierto?, de esta proteína se va a producir, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a utilizar? AMP cíclico, se va a fosforilar una quinasa dependiente de calcio, y eso va a aumentar la actividad de un grupo de proteínas que se llaman CREB, que son un grupo de proteínas que se enlazan, ¿no es cierto?, al DNA, y eso va a generar un aumento de la transcripción de BDNF. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que al aumentar la cantidad de BDNF, va a empezar a aumentar el volumen o la cantidad de sustancia gris, y esto va a tender a normalizarse, y eso es lo que va a llevar a la mejoría de los síntomas. Cuando los pacientes empiezan a usar antidepresivos y los mantienen por largo plazo, hay una normalización de la actividad metabólica. La normalización de la actividad metabólica en distintas áreas del cerebro está dada fundamentalmente ¿por qué? Porque empieza a aumentar el BDNF, ¿ok? O sea, empieza a dar el antidepresivo, empieza a pasar el tiempo, empieza a disminuir los síntomas depresivos. Este es el factor de Cohen, que es una medición estadística que se usa para valorar la respuesta positiva al tratamiento, pero en el fondo mostrarles que en la medida que el paciente va estando mejor, eso se correlaciona directamente con que la cantidad de BDNF va aumentando, ¿ok? Y entre más tiempo voy estando mejor, más va aumentando el BDNF. Por lo tanto, si aumentó el BDNF, lo que yo empiezo a tener es aumento del volumen de la sustancia gris. Este es un estudio que es comparable al anterior, pero aquí, ¿qué es lo que yo veo? Veo pacientes que tenían depresión y pacientes que no tenían depresión. Y yo comparo los pacientes que tuvieron depresión, que los traté y que quedaron 0 kilómetros con el tratamiento. Y ustedes se van a dar cuenta que aquellos que yo traté y que quedaron bien con el tratamiento, van a tener una mayor disminución, no, una menor disminución, perdón, de sustancia gris. ¿Qué significa? Que en la medida que yo voy evolucionando positivamente, la cantidad de sustancia gris en el hipocampo, en el cingulado anterior, en la prefrontal dorso medial y dorsolateral va aumentando. O sea, esta situación, este cambio estructural se va recomponiendo en el tiempo. Y por eso es tan importante, por eso les vuelvo a colocar este cuadro para que ustedes lo integren, que los tratamientos sean prolongados. Por eso el tratamiento tiene que durar 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea necesario. Porque tienen que pensar que el cerebro es un órgano que tiene capacidad neurogénica, incluso en el adulto mayor. Y los tratamientos antidepresivos, la psicoterapia, la actividad física,
terapia electroconvulsiva, lo que hacen es mejorar la neurogénesis. Y así yo corrijo los síntomas. Pero sobre todo en los pacientes que son adultos mayores, que tienen un cerebro que tiende más hacia la apoptosis que hacia la neurogénesis, tengo que darles tratamientos que sean intensos y prolongados. No existe hoy día medicina basada en la evidencia que yo les diga, mire, los pacientes adultos mayores necesitan más tiempo de tratamiento. Eso no existe. Pero el sentido y la lógica uno le hacen decir, sí, probablemente los pacientes con depresión, que son adultos mayores, necesitan periodos de tiempo más prolongados de tratamiento. ¿Ok? Y probablemente tratamientos que sean enérgicos, intensos y multimodales, con psicoterapia, con actividad física, etc. El cuadrito solamente para recordarle, y con esto estamos terminando. Algunas conclusiones generales. El episodio depresivo mayor en un adulto mayor es un cuadro frecuente. Acuérdense que nos encontramos hasta 35, 40%, 50% en los casos de los pacientes que están institucionalizados. Requiere un diagnóstico diferencial cuidadoso, puede ser casi con cualquier cosa que yo tenga que hacer el diagnóstico diferencial. Hay factores psicológicos, sociales y biológicos, y requiere un abordaje integral. O sea, pensar que solamente esto lo va a manejar el médico, imposible. Tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el kine, tiene que estar el nutricionista, o sea, tiene que haber un trabajo realmente de equipo, y el manejo le corresponde al médico general, por lo menos, a menos que el cuadro sea refractario, ¿ok? 2 tratamientos bien llevados, 8 semanas cada uno, sin lograr respuesta, lograr una disminución del 50% de los síntomas, donde además, ¿no es cierto?, puede haber, si aparece psicosis, también, eso no, ojo, no es para manejo del médico general. Si hay antecedentes de trastorno bipolar, tampoco para manejo del médico general. Y si hay suicidalidad intensa, estamos hablando de suicidalidad con planificación, con actos de despedida, ¿ok? Y además, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que cuando yo trato un episodio de depresión mayor, voy a tener una mejora en la calidad de vida y de la salud general del paciente, y además le voy a mejorar o disminuir el riesgo de ciertas comorbilidades. Está demostrado que cuando el paciente que tiene episodio depresivo mayor yo lo trato, mejora su masa muscular. Al mejorar su masa muscular, disminuyen los riesgos de caída, de fractura de cadera, mejora, ¿no es cierto?, su autonomía, y por lo tanto también mejora su desempeño cognitivo. Así que bueno, eso es lo que yo les quería contar. ¿Hay alguna duda o consulta, algo que me quieran preguntar, saber o decir? Estoy feliz de responderles.